Esto es Hablemos de Lana. Hablemos de lana. Finanzas. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. Economía. Debemos ser capaces de interpretar la economía. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor de lo que sea que quieras hacer. Cultura financiera. ¿Listos para hablar de lana? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Hablemos de Lana, su podcast de cultura financiera, en donde les ayudamos a llevar el control de sus finanzas. Como todos los episodios me presento, yo soy Jorge Seáñez, soy emprendedor, empleado y autoempleado y su compañero de este podcast de finanzas. El día de hoy tenemos pues un episodio especial como todos los demás, pero pues después de un ratito que teníamos sin que nos acompañara está nuestro experto en finanzas, Roberto Martínez. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Gracias por la invitación. Todo bien, muchas gracias por acompañarnos de nuevo. Y de igual manera también nos acompaña el día de hoy Hugo Salazar, psicólogo, porque pues va del tema de lo que vamos a platicar el día de hoy. Hugo, ¿cómo estás? Bienvenido a Hablemos de Lana. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Todo bien por aquí, ¿no? No, hombre, gracias a ti por aceptar la invitación. Se nos ocurrió ya hace, de hecho, algunos meses, bueno, más bien nuestro experto en finanzas nos dijo, oigan, hay que hablar de la psicología del dinero, hay que hablar de la importancia, de estos tabús y de estos pensamientos que tenemos todos relacionados con la lana. Y por lo mismo estamos ahora pues, los tres, Roberto como experto en finanzas y Hugo con su expertise en el tema psicológico. Me gustaría introducir este tema pensando en que por qué hacemos este podcast, por qué es que surge Hablemos de Lana, la importancia de la cultura financiera, pero creo que parte desde las creencias, desde el tema de pensamiento que está relacionado directamente al dinero. En algún momento Roberto, de hecho, a mí me platicaba y me comentaba, me dice, oye, pues es que de repente uno le tiene miedo a hablar de dinero porque desde, ¿cómo me decías? Desde la casa, o sea, era de esto no se habla en la mesa. Sí, existen algunos mitos que algunos hemos estado platicando a lo largo de algunos episodios y son cosas que se nos van metiendo al subconsciente, pero es parte de lo que Hugo nos va a ayudar hoy el día aquí a ver, tratar de confirmar o descartar esa teoría de cómo sí a veces hablar de dinero se ve como algo malo, siendo que debería de ser algo bueno porque el dinero es esencial en nuestras vidas hoy en día. Sí. Pero ya, pues ahora sí que él nos va a dar más el punto de vista psicológico en temas del manejo de dinero. Me gustaría empezar, ¿tú cómo ves el tema de la cultura financiera en todo México? O sea, entiende. Verá, me gustaría decirlo con las palabras que realmente pienso, pero es un podcast para todas edades, está muy mal. Vamos a ver, aunque está muy mal, el nivel de penetración de cultura económica y financiera es muy bajo en mi país, pero parte y mi teoría siempre ha sido que es muy relacionado con estos mitos que desde pequeño nos van inculcando de una manera también inconsciente. Uh-huh. Como ya te decía ahorita, hay familias que me ha tocado conocer que dicen, aquí no se habla de dinero. O cuando alguien incluso, y lo platicaba como Hugo antes de entrar al aire, es, si tú le preguntas a alguien cuánto ganas, hasta te ofendes, te toca decir cuánto es de mí, ¿eh? ¿Sí? Pero son cositas que pues ya vamos involucrándonos más en el tema de toda esta psicología que se mueve alrededor del dinero. Y qué mejor que pues un experto en psicología. Ok. Ahorita fuera del aire, Hugo me platicaba, y miren el pensamiento de alguien que a lo mejor, pues sí, que no tiene tanto conocimiento en el tema de psicología, le dice yo, psicología del dinero, pues sí es la psicología del dinero, me dicen, no, es un libro. O sea, yo pensando en que en realidad sí se analiza esta psicología, a lo mejor yo lo pensaba relacionado al estrés financiero, o sea, que es consecuencia de un tema de dinero, pero la psicología del dinero, ¿qué sería, Hugo? Vamos a verlo así como una teoría, como un tema muy importante que vale la pena tomarlo en cuenta en nuestra formación como personas. Definitivamente nuestra personalidad, en muchos sentidos se basa en la relación que tenemos con el dinero. ¿Por qué hago esta referencia? Porque de ahí parte a qué aspiramos en la vida, a qué nos vamos a dedicar, qué logros y metas vamos a tener y la manera en la que los vamos a lograr, ¿no? Claro, o sea, pensando es que yo lo veo luego con una percepción bien personal. En mi casa, ya está mi generacional. Bueno, ahorita que lo puedo distinguir, mi papá sí era de los que no se hablaba de dinero, no se platicaba cuánto se ganaba y para él sacar algo a crédito, pagar un crédito o hasta unas vacaciones era la cosa más complicada y lo sigue siendo. O sea, él se la pasó en su casa y se la pasa en su casa porque es gastar. O sea, es no saber
bueno, yo lo veo desde ese punto de vista, no sabe administrarse. Y claro que se queda, como dices tú, de manera inconsciente algo ahí y que yo he tenido que, durante lo largo de mi vida, luchar un poquito contra esas creencias. El buscar cómo yo sí ser administrado y a lo mejor eso que vi como limitantes y poderlo hacer. Que también me platicabas antes de que empezáramos el episodio, el tema de por qué uno relaciona el gasto con algo que te produce satisfacción o placer, ¿no? Pero el saber cómo gastar, claro, va de eso. Fíjate que el ejemplo que nos pones tú de tu papá, hace también referencia a una de las ideas centrales del libro La psicología del dinero de Morgan House. Él nos dice ahí en ese libro que para que te vaya bien en el tema del dinero, no importa tanto que sepas de inversiones, de fórmulas, de todo ese tema económico y financiero, sino que es más importante el conocimiento de ti mismo, ¿no? Porque vas en contra de patrones, tienes que identificar tus motivaciones personales en cuanto al manejo del dinero, en cuanto a cómo vas a aprovechar tu productividad en ese tema de cuánto produces financieramente, y lo que te decía ahorita, el estilo y calidad de vida que te puedas procurar, ¿no? Entonces, repito, la idea central de este libro es que para que te vaya bien en el tema del dinero, tienes que primero atender la situación personal, el plan emocional y mental, obviamente el propio, ¿no? Entonces, ¿cómo tú vienes con este patrón? Y tú tienes que trabajar para romper ese patrón, ¿sí? Uh-huh. Y si no empiezas por ahí, de nada va a servir que trabajes mucho, que generes mucho, porque también una de las ideas centrales del libro es un genio sin estabilidad emocional va a la quiebra, ¿no? Entonces, pues partiendo de ahí, insisto, ¿no? Es muy interesante este tema de la psicología del dinero. Y ahorita lo que me preguntabas es en cuestión de, pues siempre tomar en cuenta la autocrítica, el autoconocimiento, para que esa estabilidad obviamente se refleje en nuestra relación con el dinero. Oye, que tiene mucho la relación con cosas que nos ha platicado Roberto, tips que nos da casi en la mayoría de los episodios que nos acompaña, el de la conciencia, el de estar súper consciente de tus gastos, de tu ingreso, el tener un presupuesto armado, pues también habla hasta de una conciencia todavía que te tienes y todavía más adentro, ¿no? O sea... Pero fíjate ahí, qué padre que ya estamos entrando lleno al tema, porque a mí me impresiona, y digo, aquí está Hugo, que nos dé un poquito más, que nos amplíe el panorama. Según la emoción que estoy sintiendo, siempre lo que más lo resiente es la cartera. Sí. Si me siento muy feliz, voy a gastar. Si me siento triste, voy a gastar. Si me siento medio bajoneado, voy a gastar. ¿Por qué se da ese tipo de comportamiento? Te quiero responder poniéndote a la inversa. Si traes dinero, te sientes bien. Si no traes dinero, te sientes frustrado, te sientes triste, te sientes que no sirves, te sientes que no puedes. Entonces esa dependencia del dinero es lo que ahí es como, a ver, ¿por qué dependo? ¿Por qué mi estado de ánimo va a depender de si traigo en la cartera dinero o no? Que ahora sí me va a llevar a gastar o no para sentirme feliz o mal, para sentirme bien. Y por eso que tenemos el patrón, vamos a llamarle así, de que para poder ser feliz o sentirme bien, gastar, ¿no? Exactamente. Entonces ahí sería como primero qué es el huevo o la gallina. Y fíjate, hago referencia a otra idea central del libro. El libro nos dice muy importante, la real riqueza o la verdadera riqueza no se ve. ¿Qué captas de eso? ¿Qué mensaje te da esa idea? La verdadera riqueza no se ve. Pues sí, vaya, no va de un tema material ni un tema de objetos, sino es un tema de visión, ¿no? Sí, de tranquilidad, de paz, de estar con buenas compañías, de estar haciendo lo que te gusta hacer, más allá del estar teniendo el ingreso, la cantidad de dinero que te puede convertir en una olla. Que se refleje. Les voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Hace poco platicaba ahí con un equipo de trabajo, ¿no? Y les preguntaba yo a todos, ¿quién de todos ustedes trae un iPhone? No sé, era un auditorio de 20 personas. ¿Cuántas te gustan que hayan levantado la mano? 15, fácil. 15, ¿no? Que traían un iPhone. Uh-huh. Y luego les digo, de ustedes 15 que traen un iPhone, ¿cuántos tienen una póliza de gastos médicos mayores? A lo que voy es, el iPhone se ve, tu reloj de marca, tu ropa de marca, tus tenis, eso es lo que se ve, uh-huh. Pero esa no es riqueza.
Si tienes una póliza de gastos médicos mayores, esa no se va a ver. Y realmente Es muchísimo más importante y más enriquecedor estar tranquilo. y le da una seguridad, te da una trascendencia, te da una estabilidad no materialista, ¿sí? Que lo que decíamos ahorita, ¿no? De esto de las compras o del si me siento para sentirme bien voy a gastar. ¿Y qué es en lo que primero piensas en gastar? En algo que se me va a ver, porque lo relacionamos a lo mejor con el éxito, lo relacionamos con una necesidad de reconocimiento o satisfago, una necesidad de reconocimiento, de aceptación, que pertenezco a un estatus, ¿sí? Pero, pues, superfluo, ¿no? Obviamente. De hecho, Roberto, en el episodio, ¿te acuerdas cuál fue el del gastos en pareja que hablabas de repente de temas? No, fue ese el de vacaciones. Fue alguno de donde hablaba él de que también luego nosotros con lo que tenemos de ingreso acabamos gastando más por pertenecer, por el estatus. Eso que dijiste ahorita, o sea, el de todo mundo tengo ese ingreso, pero ahí estoy sentado en el restaurante donde me van a cobrar los miles de pesos, pero lo haces porque te vean, por tenerlo. Y eso que impacta es ego, ¿no? O sea, nada más el tema de que te vean, de que digan, sí tiene. Y verdaderamente refleja un conflicto emocional, Totalmente. ¿no? En una ocasión, andando con una compañera y un jefe en otro trabajo, ¿no? Andábamos en una tienda muy lujosa. Entonces le dice el jefe a mi compañera, mira esa bolsa, ¿no? De 100 y pico de miles de pesos. Y le dice a mi compañera, también psicóloga, le dice, no, yo no tengo esos vacíos tan grandes, ¿no? Y me acuerdo que mi jefe se le... Están viendo que es la propia. Yo sí tengo. Entonces, es importante que nos conozcamos a nosotros mismos, ¿no? Que identifiquemos nuestros complejos, nuestras inseguridades, o como se dice también, nuestros vacíos. Porque eso es lo que nos va a llevar a gastar en cosas, pues que no son de utilidad, o en cosas que en verdad sí van a reflejar una estabilidad. Pero no por pertenecer, no para que me vean, sino pues es una satisfacción intrínseca, ¿no? Una satisfacción personal. Ándale, hasta verlo como un alcance o un logro. Voy a poner otro ejemplo personal y luego voy a ventalear hasta gente. Tuve una pareja. En un momento de nuestra relación hubo un episodio donde sí había ese vacío y se estaba llenando con viajes, con tema de marcas y demás. Y creo que yo adquirí un par de cosas también por el tema de subirme al mismo tren. Hubo un momento donde dije yo, bueno, ya esto no lo quiero, pero en otro momento de mi vida lo hago porque quiero alcanzarlo. O sea, sí, lo hago como lo veo como un logro, no tanto por el traer la marca o por charolearlo. Me explico, pero sí lo veía yo, luego era un tema de, pues, cuántos vacíos estamos llenando porque estamos haciendo todo esto. Exactamente, ¿no? Y de ahí como es importante lo que mencionaba ahorita aquí Juan Roberto, ¿no? La educación financiera que nosotros recibimos como mexicanos. Estamos hablando de una ideología mexicana. Y, por ejemplo, ¿cómo estamos acostumbrados a hablar de me quiero comprar una casita? Ya me gané un dinerito. Me quiero comprar un carrito, ya me compré mi carrito. Pues ese tipo de lenguaje a lo mejor está muy normalizado. No le vemos gran cosa, ¿no? Pero en el sentido estricto, refleja un pensamiento precisamente en diminutivo igual, ¿no? Que te lleva a hacer un esfuerzo en tu vida diaria en ese mismo sentido o a ese mismo nivel diminutivo. Sí. Ahora, si realmente haces inversiones, si realmente gastas tu dinero bien, eso no se habla, eso no se dice. Y quien sí lo habla y sí lo dice y lo refleja, lleva una alta probabilidad de que en cualquier momento va a ir a fracaso. Porque no está pensando bien, porque no está gastando bien, porque no está tomando las cosas de una buena manera. ¿Cómo? Madura. Porque no refleja una estabilidad emocional. Oye, lo también pensando en cultura financiera, en cultura mexicana en general, la gente que tiene cierto poder adquisitivo y cierto ingreso, que pues digo, vaya, que es gente que tiene dinero, pues es de lo que hablan, ¿no? De negocios, de dinero, de inversiones, a la diferencia de la gente a lo mejor que hablamos, digo, también me puede incluir en ese paquete de otras cosas y que luego lo ves como tabú el hablar de dinero. Sí. Ahí me gustaría preguntarte, Hugo, y es una
pregunta muy curiosa, o sea, todos estos mitos que se generan a lo largo de nuestras vidas y estas creencias que se nos van inculcando, nos van generando pues, cierto sentido emocional hacia el dinero. Pero cuando llega alguien y uno estudia del tema, que llega el pensamiento lógico, ¿qué tanto conflicto puede haber en el que sentido de que yo sé que estoy mal porque lo aprendí en lo matemático, lo científico, pero la emoción me lleva a hacer lo contrario? Ahí qué posible conflicto hay o qué tan difícil es que lo lógico se sobreponga a lo emocional. Lo quisiera plantear de esta manera. Si en lo emocional no hay una estabilidad, o al menos una costura, si lo que podemos decir así, de constantemente estarnos autocriticando, estamos autocuestionando, ¿sí? Definitivamente en la parte que me dices tú de lo financiero, va a haber malas decisiones. Ok. Sí. Lo que pregunta Roberto, puede haber el caso de que yo soy una persona muy inteligente, muy brillante, pero probablemente emocionalmente estoy valiendo madres, pero mi lógica y mi inteligencia me permite hacer las buenas inversiones. O sea, sí puede haber el caso al contrario. Sí, porque por ejemplo podríamos estar hablando de una estructura de personalidad muy rígida, intensa, egocentrista, ¿sí? Y eso son rasgos de personalidad que en el tema financiero nos va a llevar a la persona a malas decisiones, ¿sí? A no hacer las cosas de una manera o con un sentido como de autorrealización. Sí. Ahora también, y digo ahorita que mencionas esa parte, yo siempre he dicho que en gran parte del problema que yo creo en mi teoría, y la he platicado aquí muchas veces, es que al mexicano no le gusta el pensamiento numérico, matemático. Desde que estaba muy chavito nos va metiendo la idea de que las matemáticas son difíciles, son complicadas, que si no sabes sumar o restar estás tonto, y nos critican, y vamos a poner matemáticas y ya, perdón, iba a decir una mala palabra, ¿verdad? Pero eso también nos va generando cierto rechazo a aprender de temas de dinero porque, no, pues como son números yo no les entiendo. No, eso yo no lo entiendo y que sea lo que Dios quiera. Exacto. Es de las frases más comunes que me he topado yo a lo largo de los años es, Dios proveerá. Yo siempre digo, no, Dios te dio libre albedrío, no te va a dar dinero, ¿verdad? Exacto. O sea, tú tomas tus propias decisiones. Pero ¿tú a qué crees que se debe o ese rechazo al pensamiento lógico matemático? Yo creo que el mexicano es muy emocional. Entonces la parte de nuestro cerebro, ¿no? La emocional, obviamente contraria a la racional, que es ya la numérica. Sí. Te podría contestar de esa manera. Estamos acostumbrados a tomar decisiones en base a nuestras emociones, pero ponernos a pensar nos da flojera. Lo rechazamos, ¿no? Y en el sentido así como un trasfondo, en el sentido estricto, nos da miedo darnos cuenta que estamos mal. Yo siempre les he dicho. Nos da miedo voltear a ver nuestro estado de cuenta o nuestro saldo en la aplicación y decir, oye, pero si ayer yo tenía 3 pesos, porque ahorita tengo 1. ¿Sí me ha hecho nada? Pero ya pedí Uber Eats. Pero ya pagué, ya me cargaron el pago del cobro de Netflix, Amazon y todo, ¿no? Que son gastos que vuelvo a lo mismo. Tengo para aparentar que pertenezco o para aparentar que tengo un estatus, ¿no? Entonces, definitivamente, en lugar de ponernos a estudiar, a generar una cultura, ¿no? A aprender de números, de finanzas, ¿no? Sin atender la parte emocional, no es una buena combinación. Esa parte que dices de... O sea, a mí me da miedo ver mi realidad financiera y económica. No es parte donde debemos ser autocríticos. Bastante. Y debe de ser un ejercicio constante en las diferentes etapas de nuestras vidas. Cada etapa de nuestras vidas no es lo mismo estar soltero, ser estudiante, ser soltero, ser profesionista soltero, a ya tener un compromiso, ¿no? Con una familia, con una pareja. Y cada etapa de nuestras vidas nos va exigiendo un nivel diferente de autocrítica, ¿sí? Y parte de ello es lo que nos va a ir permitiendo adaptarnos. O como resultado de esta autocrítica, nos va a permitir adaptarnos a las necesidades o exigencias que vamos viviendo.
Y obviamente, como decías al inicio de este podcast, ¿no? Todo es dinero. Pero ¿y por qué el rechazo a la autocrítica? Vuelvo a lo mismo, rechazamos darnos cuenta que estamos mal. Y es más cómodo para cualquier persona manejarnos a un nivel superficial. Manejarnos a un nivel como si hago que todo está bien. Ahora, darnos cuenta que tomamos una mala decisión, sobre todo en el tema financiero, o bueno, lo voy a explicar de esta manera. Vemos a alguien que le va bien y que es lo primero que pensamos. Tuvo suerte. ¿Qué hizo? O anda en actividades. Ajá. No, sí, ok. Y fue lo que yo hubiera pensado, es un pez de eso. Sí. Sí, de que tranza se aventó para... Y luego, sí, pero eso lo veo en los otros, así pienso de los otros. Pero si volteo hacia mí mismo y digo, ¿por qué no me va bien? Me quedo para no decir, es que tomé estas malas decisiones, pues es que compré esto, ya tengo la cosa, tengo el objeto, pero ya no tengo el dinero, ¿no? Y el objeto ya ni lo uso. Y el objeto ya perdió hasta su valor. Se me cayó, se rompió, ya no sirvió. Y me quedé sin el dinero. Esas compras de impulso que le llamamos son muy emocionales y que, los expertos en marketing a eso se dedican, a generarte esa emoción, esa necesidad de querer comprar algo. Eso también habla de esos vacíos que hablas de que hay que llenar, de que, vi un anuncio en la tele que está fregón, voy y lo compro. Sí. Y mira, por ejemplo, ahí viene a mi mente lo que hablábamos ayer, ¿no? Que me compartías una perspectiva tuya y cómo me abrió la mente de cómo ahorramos. Sí, gracias. Sí. O sea, primero estamos acostumbrados a ahorrar, pero de una manera en la que, como le decías, cubro todos mis gastos y lo que me queda, ya lo ahorro. Y me decías, estamos ahorrando al revés. Y yo te decía, ¿cómo que al revés? Entonces, sí, es que si a ti te llega tu quincena, tu pago, ¿no? Tu pago mensual. Primero es separar el porcentaje que quieres ahorrar. Y luego con lo que te queda, ahora sí organizas tu estilo y calidad de vida, ¿no? Pero ya primero aseguraste un ahorro, que es como darle una prioridad. Y eso habla de una estabilidad y madurez emocional. Porque te va a llevar a que si tú, no sé, recibes 10 pesos y vas a decir, bueno, antes de empezar a hacer todos los pagos, voy a separar 3 que se van al ahorro. Y luego con los otros 7, ahora sí, si quiero algo que cuesta más de esos 7, no voy a poder, porque esto es algo que tal. Pero ya aseguré yo mi ahorro. ¿Y por qué la mayoría de la gente, y eso siento que ustedes fíjate qué importante es esto. Ahora no tienen el hábito del ahorro, o sea, ¿de qué va? Y fíjate, así como lo estás preguntando, siguiendo en el mismo ejemplo. Ajá. Si ahorramos como no deberíamos o como estamos acostumbrados, es el iPhone, ¿no? Los tenis de marca, la ropa de marca. Y luego lo cargo a meses sin intereses, ¿no? Y total que ahí me llevo 1 año o 2 años pagándolo, ¿sí? Y luego, según yo hago cálculo, y luego ya con lo que me queda, ahora sí voy ahorrando. Pero se te olvida que hay una vida cotidiana que exigen gastos hormiga o imprevistos. Uh-huh. Y en lugar de ahorrar al revés, de primero separar el ahorro, estás primero gastando y después ahorras. Ya no te va a permitir que entre un imprevisto, ya no te va a permitir enfrentarlo. Te vas a endeudar más para enfrentar ese imprevisto. Que ayer, y creo que va relacionado al tema, me platicabas de un ejemplo que leíste de lotería en Estados Unidos. Sí. ¿Ellos platicaron también? Sí, claro, ese ejemplo también está muy padre, se los comparto. En el libro de La psicología del dinero de Morgan House nos dice, en Estados Unidos, en promedio, la gente se gasta $400 al año en comprar boletos de lotería. Un boleto de lotería. ¿Qué digo? Ya comprar boletos de lotería pues te va a aceptar que es una mínima probabilidad de que vayas a ganar. Ahora comprando un boleto, pues mucho menos, ¿no? Pero esos $400 al año, ¿no? Esa misma persona no tiene la posibilidad de conseguirlos para un imprevisto o para una urgencia, para una necesidad pues importante, por así decir. Entonces desde ahí
como el enganche emocional, hablando de vacíos, hablando de complejos, hablando de malas decisiones, el enganche emocional me lleva a mí a darle prioridad a comprar un boletito de lotería que momentáneamente me va a dar la posibilidad de soñar que yo tengo otra calidad y estilo de vida. Momentáneamente ese boletito de lotería me va a dar la posibilidad de soñar que no soy yo y que esta no es mi realidad y que yo puedo ser esa persona millonaria y rica, ¿no? Y todo ese rollo por un boletito de lotería que te lleva a gastar $400 al año en promedio en Estados Unidos. Y luego dice el libro, ¿y quiénes son los que compran un boleto de lotería? Los pobres. No sé, a mí me causó mucho choque así. Sí. Y fíjate, también ahí en ese tema que tocas, yo también lo veo que actualmente la sociedad en la que vivimos, queremos todo rápido. Que eso nos lleva a la lotería. Prefiero arriesgar o gastar en X cosa para obtener mucho dinero rápido. Sí. Ese sentido de urgencia, porque por ejemplo también la gente que se ha hecho multimillonaria con inversiones reales, le toma años, ¿verdad?, de estar invirtiendo. Incluso hay muchas estadísticas que hablan de que si tú has invertido, si mal no recuerdo, 100 pesos en la bolsa ya de los 80, acepto que mirarías infinidad de dinero. Pero ese sentido de urgencia, ¿a qué se debe? Porque digo, creo que es un comportamiento que incluso nos lo fomenta mucho las redes sociales. Sí, qué bueno que lo mencionas porque era algo que te iba a contestar, ¿no? La influencia de las redes sociales. Una persona entra a las redes sociales y ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que se ve en las redes sociales? Gente gastando. Así de simple. Los famosos influencers, ¿no? Y de toda esta cuestión que nos lleva a esa parte ok, o sea, yo necesito comer en los lugares en donde sube sus publicaciones del influencer. La ropa, los viajes, ¿no? Entonces la persona no está pensando, voy a trabajar, voy a ahorrar, voy a invertir, para en algún momento dado poder tener ese estilo y calidad de vida, si me lo quiero ya. Sí. Entonces le restamos importancia a la cuestión esta de los procesos, del esfuerzo, de que las cosas, ahorita que mencionabas algo de que Dios proveerá. Sí, ok, no. Pero provócalo. Trabaja para ello. Trabaja para ello, organízate, estabilízate, toma decisiones maduras, ¿no? Y con eso vas a ir provocando que te vaya bien. Y en algún momento dado tener en verdad, un estilo y calidad de vida desahogado, pero así es. ¿Cuántos ejemplos hay que los he visto en las redes sociales? No me acuerdo si era un personaje como tipo Bill Gates, algo así, con un reloj Casio, que decía ahí la publicación de Walmart y ya ese reloj te vale $40. ¿Sí? Pero ves a uno que supuestamente es millonario y con un reloj súper caro, ¿no? De final. Entonces, como la mente de un verdadero millonario a la mentalidad de un millonario pues que no trae una variaduras, que no es maduro, que no está estable. E insisto, la verdadera riqueza no se ve. Sí. Ese libro también, les quiero compartir este ejemplo, que está muy padre también, nos menciona casi el inicio del libro. Nos habla de la historia de un señor de ahí de Estados Unidos, Ronald Reed, y si mal no recuerdo su nombre del personaje. Y en ese ejemplo dice que ese señor era un conserje y con su estilo de vida muy austero se llevó a comprar su casa, tuvo su casa pero muy chica, muy austera, muy sencilla, ¿sí? Y con un estilo de vida también a ese nivel, sencillo, austero. Pero se muere y resulta que tenía un ahorro, unas inversiones que le permitió dejarle una herencia a sus nietos de $2 millones. Y aparte dejó dinero destinado para beneficencia. Sí. Pero hasta que no murió, ahora sí resultó ser un ejemplo de lo que debe de hacer uno en vida. Pero el vida del Señor nunca fue un ejemplo.
Porque ¿a quién vas a tomar como ejemplo? Al que anda el que vive en una casa grande, el que trae ropa y relojes de marca, el que anda en una camioneta nueva de lujo. Tú dices, quiero ser como él porque es un ejemplo. Pero la ambición que te lleva a tener todos esos gastos cuando te va bien, tarde que temprano, estás en riesgo de que se revierta, ¿no? Todo eso. ¿Hay algún tipo de ejercicio que nos recomiendes para tratar de darnos cuenta qué tan inestables somos emocionalmente? Sí, pues puede ser desde hasta un test, ¿no? Una dinámica, pero definitivamente ve a terapia. Vayan a terapia. Oye, pero sí es importante que vayan con gente profesional como Hugo, porque luego también hay estos estafadores de que hablan de cómo tu buena relación con el dinero. Un buen de esos cursos y lo da alguien que le fue bien en un negocio y ahí ahora vienen y te platican cómo es tener una relación estable con el dinero y meten hasta temas psicológicos. Pero pues sí es importante más bien partir desde la estabilidad emocional con un terapeuta, sí, profesional, ¿no? Sí, definitivamente. Y fíjate, también qué curioso, y ya digo, para ir cerrando el tema, también esta parte de que queremos todo ya, todo con urgencia, y no tenemos esa paciencia del proceso y la disciplina, sobre todo, es lo que lleva a muchas personas a caer en estafas y fraudes. Como se han dado Venancio Centeno. ¿Cuál? Sí. Como paras. Sí. Bueno, yo vivo ya otro tanto. Yo digo, prometen que rápido te van a hacer millonario, aportando lo mínimo y rápido te vas a hacer millonario, y ahí va la gente. Sí, fíjate que ese es un caso serio. En mi consultorio he recibido gente precisamente que resultó afectada de esos movimientos, con cuadros clínicos muy fuertes de depresión y ansiedad, A consecuencia de caer en ese tipo de estafas, ¿no? Porque claro, a lo mejor tenías tu buen ahorro, ¿no? Que te costó años. O a lo mejor tuviste que vender un bien, a lo mejor tuviste, no sé, hasta te endeudaste para cumplir ahí con la cuota que te pedía. Porque con los rendimientos pues ibas a ir pagando esa deuda, ¿eh? Pero es una realidad y se los comparto así. He atendido gente que resultó afectada de ese caso específico, con cuadros muy fuertes, con cuadros clínicos muy fuertes de ansiedad y depresión. Digo, pero hubo otro cuadro clínico de origen que lo llevó a desesperarse porque ya había tenido la paciencia de juntar dinero. No, pero es que ya quiero más rápido. Sí, entonces la creencia de decir esto me va a sacar, me hace millonario, vámonos, rajo. Ahorita me va a adelantar el proceso, que ahorita me tomó 10 años, me prometen en 2, capos. Ahora, los creadores o los que están al frente de esos movimientos, de esas estafas, ¿sí? Pues obviamente de que se aprovechan de la gente. Pues eso de la necesidad que tiene la población en general de tener rápido, de hacer más rápido. Es una habilidad muy, muy especial, maligna, si lo queremos ver así, de aprovecharte, de manipular a la que y de ofrecerte un sueño que nos venden. Hablando de cómo chicos, en vez de decirnos, oye, mira, el esfuerzo, el trabajo, el dinero se junta, se trabaja así para que ese mismo dinero que juntas te va a dar más, etcétera. En lugar de no, sueña, ¿no? En algún momento vas a ser millonario y vas a tener, ¿no? Ahí lo también hablando de eso, que ahora sí ya voy a terminar. Es un tema muy interesante. Como también eso que dices que desde pequeños pues no recibimos esa cultura. Incluso en las formaciones profesionales de nosotros nunca nos enseñan, oye, mira, tú estás estudiando para cuando tengas tu título, un super trabajo, y así te vas a gastar tu sueldo, así se invierte tu sueldo. Nunca nos enseñan eso. No, nada de eso. Yo inclusive estoy en ingeniería financiera, a mí nunca me hablaron de mi sueldo, o sea, ¿qué vas a hacer con tu sueldo? Me hablan de cómo administrar el recurso de las empresas, de las personas, y lo mío, ¿dónde queda? O que eso es lo que hay que darle prioridad. Que darle prioridad, porque, digo, todo el mundo tenemos la fea costumbre de comer. Sí. O sea, y claro, lo hacemos para trabajar y obtener dinero. O sea, enséñame cómo más o menos se maneja. ¿Cómo puedo sacar el mayor rendimiento a mi dinero? Pues en ese podcast que grabaron de los gastos en pareja, acuérdate que sacaban el cálculo de cuánto gastas en una cena a la semana y luego por mes y luego por el año, y no me acuerdo, pero era una cantidad de 40 y tantos miles de pesos, ¿no? Sí, año en una cena sencilla a la semana con tu pareja. Sí.
O sea, y que lo ves en el total y dices tú, ¿cómo, no? Si no estás acostumbrado a llevar un lonche a tu trabajo diario, ¿cuánto gastas en la comida diaria? ¿Y cuánto te cuesta prepararte 2-3 platillos con una variedad así de sencilla de lunch, ¿no? Claro. Aparte, mira, como lo decíamos ahorita, ves un video en redes sociales de alguien que te dice estilo y calidad de vida está padre, ¿no? Si te genera una atracción, si te genera eso de, yo también quiero. O sea, haz una pausa y analízate del por qué te está generando eso. Sí. ¿No? Si no haces esa pausa, decías ahorita, pues las compras de impulso, ¿no? O caer así, hasta luego en esas apariencias, ¿no? Haz una pausa y date chance de decir, canijo, ¿por qué me mueve esto, no? ¿Por qué es atractivo? ¿Sí? Y esa pausa te va a ayudar a que no caigas al menos tan fácil, ¿sí? Y tomar otro tipo de decisiones. Recordemos que el pensamiento lógico matemático nos hace ser más racionales y que caigamos menos en estafas. Y ser menos manipulables. Pero sí estaría padrísimo lo aventarnos una segunda parte, ¿no? del episodio. Sí. Muchas gracias, Hugo. Gracias por acompañarnos en Hablemos de Lana. Igual, Roberto, muchas gracias. Sí. Siempre creo que son los episodios que son más enriquecedores. Digo, no, me mentiría, ¿no? Sí, ¿verdad? Siempre son los que más a gusto se dan. Pues muchas gracias a ustedes dos, gracias a la gente que nos escucha, que nos ve, igual que todos los episodios, compartan nuestros episodios, suscríbanse sobre todo a los canales de Spotify, Apple Podcast, YouTube, y ya tenemos nuestro Instagram, sí, ¿verdad? Ya tenemos nuestro Instagram de Hablemos de Lana, búsquenos así, síganos, compartan, y hay que hacer que la comunidad y la gente interesada en cultura financiera crezca. Nos vemos en la siguiente fase. Ya nada más un comentario, perdón, para terminar. Dime. El reconocimiento para la apertura de hablar de estos temas, de la psicología y cómo lo adaptamos padre a este tema financiero, ¿sí? Entonces, muy importante y gracias por tomarlo en cuenta. Muchas gracias, no digas a ti y vayan a terapia. Terapia con Hugo y muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. ¿Cómo manejas el dinero? Esto fue Hablemos de Lana. Es lo mejor que puedes hacer para comenzar a invertir. Economía. Debemos ser capaces de interpretar la economía. ¿Cómo funciona el dinero? El crédito es un impulsor